Ahora sí, ahora sí, estamos grabando. Entonces, además estoy grabando también porque también tengo que mandarla a la universidad la evidencia que la clase se dio. Así que todo eso está ahí, ¿verdad? Está ahí grabándose dentro de lo que es la asignatura, ¿verdad? Y esencialmente la participación. Lo otro es que el tiempo es corto, ¿verdad? El Zoom solo me permite un tiempo de 45, a veces 44, a veces 40, y yo tengo que cortar 5 minutos antes porque tengo que grabar la clase. Si yo me paso de los 5 minutos, pues me saca y ya no grabo la clase y se da como que la clase no, aparece como que la clase no se dio, pues, y como les estoy diciendo que debo de mandar la evidencia a la universidad, entonces me van a permitir cortar 5 minutos, nos despedimos y yo comienzo a grabar la clase para mandar la evidencia. Esa es el orden, y la organización. Lo otro es el horario. Si el horario lo tienen ustedes adecuado, está accesible, ¿verdad? Ustedes me dicen. Yo creo que para mí, yo siempre estas clases las he dado a esta hora con los muchachos. Pero si alguien tiene algún inconveniente, pues solo me avisa y tomaré en cuenta esa noticia de que tiene algún inconveniente, y tampoco lo voy a penalizar por su inasistencia a clase, pues, porque de alguna razón me dijeron de que tienen un problemita, pues yo lo voy a entender. Pero sería bueno que me lo comuniquen previo, qué sé yo, incluso en el momento hasta a mí me puede ocurrir, pues, de que yo vaya a dar la clase y de repente la luz se me fue, se me cortó el internet, etcétera, y así como les escribí en el WhatsApp, pues, la clase la podemos, por cualquier caso fortuito, cualquier inconveniente, pues, siempre está la opción de reprogramarla en el día que sea posible, porque eso es lo que se nos orientó en la reunión, que hasta el sábado o domingo se puede impartir la clase virtual. Pero a mí casi no me gusta dar clase virtual en los sábados y ni el domingo. Pues así estamos bien. No sé si alguien tiene alguna objeción respecto al horario, me lo puede comunicar, pues, o si todo el grupo no lo quiere a esta hora, pues lo pasamos a las 3 de la tarde. Bueno, están haciendo unos calores bravos a las 3 de a las 3 de la tarde. Así que ahí estamos. Bueno, sean todos bienvenidos. Aquí ya tengo a Yesenia, a Indira, a Itza, a Clency, a Yaneske. Ya tenemos varios ahí. Ya tenemos ahí un buen clan, como dice, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a esta clase de diplomacia digital. Una clase muy bonita, muy linda, muy bella. Les va a gustar mucho, bastante, ¿verdad? En relación a lo que se está viviendo. La diplomacia digital no es lo mismo que la diplomacia tradicional, ¿verdad? Pero eh, esencialmente la diplomacia digital es la nueva diplomacia, pero la diplomacia digital no está sustituyendo a la diplomacia tradicional. Más bien esto es como una complementación. Bajen el volumen al. Ajá, porque no le tuve nada, porque creo que tenemos solo ese efecto. Ya no escuchas. Adiós. Ok, gracias. Bajen el volumen, no hagan las interrupciones porque así me cortan la. Gracias por haberle bajado el volumen, muchas gracias. Así que, ¿dónde estaba? Ah, bueno, que no es lo mismo, esto es como una complementación, una complementariedad. Recuerden que la diplomacia digital no ha existido nunca. Sí, perdón, no es así lo que quise decir, disculpen. La diplomacia digital no ha existido siempre, ¿verdad? Acuérdense que fue una circunstancia que vino a llegar a este mundo, ¿verdad? Estamos hablando de una diplomacia digital global, no estoy hablando de diplomacia digital de Nicaragua. Va a llegar su momento que hay una unidad referida a la diplomacia digital en Nicaragua. Pero sí, esta parte de la introducción,
donde estamos hablando de una diplomacia tradicional, primero, porque primero hablamos de la diplomacia tradicional. Esto es como cuando vos comenzás en principio, tenés un principio y en ese principio te vas organizando y vas organizando tus acciones de acuerdo a ese principio. Entonces, la diplomacia ha existido en tiempos muy importantes. Hay una evolución de la diplomacia, se da en etapas, ¿verdad? En etapas muy interesantes. Voy a compartir aquí, eh, voy a compartir aquí esta diapositiva para que, no sé si la están viendo, si la ven, pues me dicen si la están viendo, ¿ya? Entonces, básicamente que esto sería lo que estamos hablando, la diplomacia tradicional tiene una evolución, la diplomacia tiene una evolución, tiene conceptos, tiene funciones, ¿verdad? Los cambios en la sociedad internacional y las nuevas formas de la diplomacia, la misión diplomática, los privilegios, las inmunidades diplomáticas, etcétera. Todo esto tiene que ver en sí todo lo que es la diplomacia tradicional. De hecho, la diplomacia digital se apropió de todo esto, porque después, recuerden que cuando yo dije que el origen de la diplomacia digital fue circunstancial, es cuando aquel tiempo de la pandemia, ¿verdad? Que se comenzó a aplicar todo lo que es el circuito electrónico, plataformas virtuales, etcétera, para podernos relacionar. Incluso hasta nosotros, las universidades, los profesores, comenzamos a trabajar con las plataformas virtuales que todavía en este preciso momento está dando su resultado, ¿verdad? Así como estamos ahorita. Entonces, en la evolución histórica de la diplomacia, evidentemente la diplomacia tampoco no ha existido siempre. La diplomacia se ha ajustado al ritmo de la evolución del mismo hombre, de la misma sociedad, entonces, de la misma historia. Entonces, tenemos una historia antigua, tenemos una prehistoria, tenemos una historia antigua y después tenemos todo lo que se viene desarrollando a nivel de la evolución humana. No es hasta que comienzan los países de Oriente, de Asia Oriental, los chinos, Roma, Grecia, perdón, comienzan a, comienzan a tener una tendencia más cercana a a las relaciones interculturales, las relaciones comerciales que se estaban dando entre estas distintas sociedades, entre estas distintas civilizaciones, y comienza a aproximarse esa situación. De hecho está en el hecho de la ruta comercial china de la seda, como le llamamos en aquel entonces, comienza a tener una transportación, por decirlo de esa manera, hacia otras culturas, pero evidentemente no estamos hablando de diplomacia en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de una relación que se viene formando. La diplomacia, en el sentido mismo de la palabra, es un concepto meramente científico, ¿verdad? Que se va a formar de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los usos y de acuerdo a la forma de cómo cada una de las civilizaciones se vinieron ajustando a ese concepto de la diplomacia. Entonces, dentro de la diplomacia tradicional, pasar a la diplomacia digital fue un gran espacio, un enorme avance, evolución que tiene que ver, que vino desarrollándose en cada una de las etapas que aparecen, por ejemplo, en esta diapositiva. Tenemos la evolución histórica de la diplomacia. Los actores pueden dividirlas en 5 grandes etapas. Tenemos desde la antigüedad hasta el siglo XV, desde el siglo XV hasta la actualidad, desde mediados del siglo XV hasta el Congreso de Viena de 1815, desde el Congreso de Viena hasta el final de la Primera Guerra Mundial y desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Podemos hablar de que dentro de la actualidad, pues este es un gran periodo donde se comienza a transformar en la diplomacia, o sea, ya pasa a transformarse o a pasarse a una diplomacia digital.
La diplomacia, decía yo, creo que se lo expresé al principio. La diplomacia digital y la diplomacia tradicional no son dos situaciones opuestas. Se los dije, creo que se los dije. No son dos conceptos opuestos. La diplomacia tradicional y la diplomacia digital son dos conceptos intrínsecamente relacionados. No hay una situación que diverge de la otra, sino que lo que hace una es la forma y la función de cómo es que la diplomacia digital la vamos a llevar a cabo, pues, y cómo se va a llevar a cabo la diplomacia, o cómo se ha llevado la diplomacia tradicional. Pues cada uno de los procesos ha tenido una serie de normas y reglas que se han venido estableciendo para que se vayan creando y para que se vayan observando. Pues, por ejemplo, en el caso de las relaciones diplomáticas y consulares, hay dos grandes convenciones que fueron aprobadas. Una fue en 1961 y la otra creo que fue en 1963, que esas son fundamentalmente las dos convenciones más típicas, jurídicamente hablando, que han estado ahí, ¿verdad? Pasando cómo manejar lo que es la diplomacia. Aquí tenemos en esta diapositiva, es un párrafo que yo pegué ahí. Desde mediados del siglo XV hasta el Congreso de Viena de 1815, la diplomacia ha tenido una serie de rasgos característicos muy importantes. El primer rasgo característico en ese periodo es que no existían normas de derecho diplomático, que es a lo que me estoy refiriendo ahorita. Ya hoy hay normas de derecho diplomático. Les acabo de mencionar las dos convenciones. La Convención de Viena de 1961, estoy repitiendo, ¿verdad? La Convención de Viena de 1961 y la Convención de Viena de 1963. La Convención de Viena de 1961 es la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones de 1963 es la Convención sobre Relaciones Consulares. Entonces, eso es lo que existe más importante desde el punto de vista de del jurídico, desde el punto de vista del derecho, lo que es la base jurídica de la diplomacia. Entendiendo en sí que la diplomacia evidentemente es un instrumento muy importante que ha servido para las políticas exteriores de los estados, para que la política exterior sea más próxima a los intereses nacionales de los países mediante ese instrumento que es la diplomacia, ¿verdad? Entonces, como ya lo dije, ¿verdad? Tanto una como la otra, la política exterior es la que se maneja este tipo de formas. O sea, no, la diferencia, hay muchas diferencias, sobre todo en los rasgos característicos. Aquí tienen estos rasgos característicos, perdón, que son principalmente importantes en que las normas de derecho diplomático que existen actualmente no existían allá antes del Congreso de Viena de 1815. Estos puntos que aparecen aquí es importante que ustedes tomen nota sobre lo que es el Congreso de Viena y qué es lo que sucedió anterior al Congreso de Viena, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el desarrollo y el concepto de la misma diplomacia, porque anterior al Congreso de Viena tenemos la Revolución Francesa, ¿verdad? Anterior a la Revolución Francesa tenemos el Imperio Romano, ¿verdad? O la misma Edad Media, pues, porque estamos hablando desde mediados del siglo, como en la anterior diapositiva que les mostré, tenemos al Congreso de Viena, así es, correcto, de la antigüedad hasta el siglo XV, y del siglo XV desde el siglo XV hasta la actualidad, y desde el siglo XV hasta el Congreso de Viena, que son parte importante de lo que es el desarrollo de la. Entonces, eh, en este tiempo, pues ya aparecen, digamos, hay muy pocas normas de derecho diplomático, tanto en lo referente a privilegios e inmunidades, ¿verdad? Del personal y de las misiones, como en lo relativo a la jerarquía y rango de los agentes diplomáticos. Hoy por hoy, pues, hay una gran cantidad de agentes diplomáticos, hay misiones permanentes, hay misiones temporales que existen en el mundo, las misiones extraordinarias, las embajadas permanentes que son, perdón, las misiones permanentes que son las embajadas, son las que están
funcionalmente y organizacionalmente trabajando en el ámbito de la política exterior de los estados. Nosotros tenemos embajadas por todas partes del mundo. Ahí hay agentes diplomáticos, hay etcétera. Entonces, la segunda parte de lo que es este periodo, desde el siglo XIV hasta el siglo de Viena, tenemos el carácter patrimonialista del Estado que poseían los monarcas absolutistas. Aquí el agente diplomático básicamente actuaba como un representante personal del soberano, ¿verdad? Es decir, te aproximas al Congreso, te aproximas al Imperio Romano. Los imperios romanos tenían un funcionario que se nombraba, se llamaba, y ustedes lo han visto, me imagino, en algunas películas romanas, han oído sonar del cónsul, pero ese cónsul no es el mismo cónsul que nosotros tenemos, ¿verdad? En la actualidad. La función de ese cónsul se inclinaba nada más a la representación del soberano y de los dominios del imperio. Eso es la diferencia. Y además tiene otro nombre. Ahorita no se me viene, pero más adelantito lo vamos a encontrar. ¿Verdad? Ese cónsul que tenían los romanos no es el mismo cónsul que existe en la actualidad, pero ya existió, ya apareció en la palestra histórica evolutiva de la diplomacia el concepto cónsul, que en todo caso era la representación del monarca o del César en los dominios del imperio, donde el imperio tenía territorio. Entonces, era un carácter patrimonialista del Estado que poseían estos monarcas, pues, mediante sus representantes y agentes diplomáticos. Representaban de esa manera. Después aparecen los embajadores, son elegidos y nombrados personalmente por el monarca. Aquí aparece ya aparece el término de embajador, ¿verdad? Se conoció la palabra italiana embaciador, ¿verdad? Así se conoció embaciador. El término embaciador o embajador aparece en los estados pontificios de la Italia renacentista, cuando los papas tenían dominio sobre el concepto de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, aparece ya algo muy característico de todos estos periodos, es que con Italia, con Roma, es que aparece ya el ejercicio más importante de la diplomacia, etcétera. Regresando un poquito a Roma, bueno, los romanos no tenían mucha representación diplomática, ¿verdad? No había existía lo que era el orátor. El orátor era un agente enviado por el Imperio Romano para que leyera, por decirlo de esa manera, una, una, por decirlo así, una resolución de la monarquía, del imperio, para que la gente se diera cuenta cuáles eran las leyes y cuáles eran las reformas y las cuestiones que se estaban dando dentro de la normativa, ¿verdad? Perdón. Entonces, en este otro inciso, las funciones diplomáticas no se limitan a la negociación de información a su propio soberano. Entonces, aquí es muy interesante en este periodo, en el Congreso de Viena, que los representantes que están entrando dentro de un servicio político, dentro de un servicio diplomático, por decirlo así, tienen mucha intercepción dentro de los asuntos políticos internos de los estados. Por eso es que después los países aprobaron las convenciones que yo mencioné hace poquito, porque le prohíben a los agentes diplomáticos estar interviniendo en asuntos políticos de los estados a nivel de la política interna de los estados. Es prohibido. Es decir, un gobierno donde hay mucha intervención de un diplomático en los asuntos políticos te puede expulsar por eso. Eso está normado en la convención. No es decir de que porque a este se le antojó sacar al otro porque no lo quiere tener aquí. No es eso. Es porque está normado en la convención. Te puede declarar non grato por esa situación. Y si expresas algo de una situación política, también te puede decir que no, pues, no venga, no te quiero tener, ¿verdad? Bueno, no te quiere recibir. ¿Qué cosa? Las cartas credenciales acreditadas como embajador. Entonces, no. Entonces, esas cartas credenciales rompe por decirlo así, no se ajusta
al concepto digital de la palabra, porque no vas a presentar cartas credenciales, así como que yo le diga a Yesenia, Yesenia, usted es la jefe de Estado de la República X, ahí le mando las cartas credenciales. No, esa no es así. Eso no funciona dentro de lo que es la diplomacia digital. Puede funcionar dentro de lo que es la diplomacia tradicional, que yo puedo llegar al estado donde Yesenia está trabajando, está dirigiendo el estado y yo ya llego y le tengo que presentar la carta credencial, ¿verdad? O a la inversa, viene Indira y me dice, hoy yo soy el jefe de estado y me va a presentar la carta credencial Indira para que ella funja como embajador dentro de mi país, pero bajo la normativa establecida en las dos convenciones, tanto en la Convención de Relaciones Diplomáticas como en la Convención de Relaciones Consulares, ¿verdad? Entonces, ahí desde esa perspectiva, el agente diplomático se transforma en un agente político de su país dentro del Estado. Y hoy por hoy, en el concepto del cambio del ejercicio diplomático, eso es prohibido. Eso es prohibido desde el punto de vista político. Es decir, hay políticas de los estados que deben estar, deben de tener incidencia dentro del Estado. Por ejemplo, los aspectos migratorios, pero esa es una política migratoria. Cuando yo refiero a la política, me refiero al sistema, o sea, al funcionamiento del sistema político. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si tienen, a ver, Yesenia, ¿vas a preguntar algo? Yesenia? No. Si tienen alguna pregunta, pues, porque la verdad es que yo quiero que participen. Bueno, tal vez ahorita, como se están familiarizando. Entonces se podría decir que el cónsul en ese tiempo no tenía como un papel así bastante definido como ahora. Así es, no tenía o sea, tenía un papel definido, pero en base en base al interés del monarca. O sea, él defendía los intereses del monarca. En el caso del Imperio Romano, estaba refiriendo al Imperio Romano. Por ejemplo, el Imperio Romano tenía lo que eran los cónsules. Entonces, ese cónsul que el Imperio Romano tenía en la provincia Judea, por ejemplo, en Jerusalén, ese cónsul representaba al monarca en esa provincia. ¿Me explico? Y no tenía cierta particularidad en la defensa de los intereses de los ciudadanos, por ejemplo, que eso es lo que te digo. Dígame, Itza. Entonces, según lo que se dice, me parece que los embajadores en ese tiempo no tenían la inmunidad que los embajadores de ahora. Si Ah, querían, los mataban ahí mismo. es correcto, es correcto. Excelente, Isa. Me encantó su participación ahorita. Por eso es que aquí también me voy a adelantar un poquito para ver. No, creo que lo tengo en un PDF que estaba leyendo. Voy a minimizar para mostrarlo. Porque no se me viene. Vamos a ver. Aquí. Voy a compartir toda la pantalla para que. Creo que es este, no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Aquí creo que está. Esta, esta. Ve, ya me está sacando el sistema. Ya me faltan 10 minutos. Eso lo pegado. Pero bueno, este PDF no se los había posteado. Se los voy a postear para que lo lean. Tal vez se los mando al WhatsApp, pero no está como permitido estar mandando información al WhatsApp. Lo voy a postear a la plataforma. Yo creo que se me perdió. Aquí está. Se llamaban proxenos en el tiempo de los romanos. O sea, no, en tiempo de Grecia, disculpe. En Grecia, la figura que surge en Grecia, en donde las ciudades tienen un proxeno, es como algo similar al cónsul en el tiempo de Grecia. El proxeno, como dijo Isa ahorita,
deriva de los vocablos griegos por extranjero. El proxeno era como un extranjero preparado para defender a los extranjeros en las ciudades-estado griegas, más o menos así, ¿verdad? Ya con los romanos se cambia el nombre y ese nombre aparece como cónsul o praetor peregrinus, así se llamaba. En Grecia se llama proxeno, en Roma se llama praetor peregrino. Y el praetor peregrino era el encargado de interpretar las leyes del jus gentium o el derecho de gente con los romanos a los peregrinos. Es decir, recuerden ustedes que no todo el mundo en Roma era ciudadano romano, ¿verdad? Habían algunos extranjeros en Roma, lo mismo en Grecia. Pero lo que pasa es que en Grecia el extranjero era básicamente, este, se le violaban sus derechos. Es por eso de que aparecen esas dos figuras muy importantes en el derecho romano o en el derecho de gente o el jus gentium, donde aparece el proxenius, perdón, el praetium, aparece el proxeno, que son las figuras mismas que aparecen, por decirlo así, la función del cónsul. La función del cónsul en la actualidad es velar por los derechos de los ciudadanos en el extranjero. Esa es la función del cónsul, así lo vamos a ver. Esa es la función del proxeno en el tiempo de Grecia. Fue una personalidad muy importante dentro de las ciudades-estados de Grecia que se dedicaban a defender los derechos del extranjero que llegaba a vivir en Grecia. Es de allí para acá, de esa época para acá, ya tomando en tiempo el concepto del desarrollo de la diplomacia, que se van a retomar y establecer lo que son las inmunidades y privilegios diplomáticos, que es con la Convención de Viena de 1961 que se vienen a establecer esos derechos, esa forma de los derechos diplomáticos. ¿Ya? Muy buena, excelente pregunta, dice, la felicito. Bueno, antes que se me corte, ay, no me da tiempo de tomar la foto. Tal vez una de las muchachas me toma la foto y me la manda al grupo, porfa. Ahí, Yesena, no sé si puedo, Indira, si pueden hacerlo. Entonces, en un pantallazo ahí la mandan al grupo de los que están ahí agarrando a todos los muchachos que están. No sé si se puede, si lo pueden hacer, no sé. Si lo pueden hacer ahí. Ok, Indira, muchas gracias, muy amable. Bueno, chicas, si tienen alguna pregunta, pues creo que la vamos a tener que evacuar en la próxima clase. Tal vez vamos a entrar un poquito más antes para que abarquemos por lo menos unos 10, 15 minutos más antes de la clase. Tal vez se las pongo a las 5:45, a las 6:15, ¿verdad? Y para evacuar tal vez algunas dudas que tengamos ustedes en el momento y comencemos a trabajar en función. Ya la tarea, un ejercicio creo que está ahí en la plataforma para que la vayan trabajando, ¿verdad? Y lo suban a la plataforma. Yo creo que ese ejercicio no es acumulativo, pero sí las tareas acumulativas son en la sesión 2. Dígame, Indira. Profe, mi consulta era respecto a lo mismo de la tarea. Usted hablaba sobre conceptos y características, un mapa conceptual y Sí, funciones del origen de la diplomacia. O sea, así en es. el mismo cuadro sinóptico vamos, por ejemplo, a mencionar los 3 puntos de un solo. Así sería. Así sería. Así sería. Ok, Ustedes gracias. solamente hagan la tarea y la suben. Yo me encargo a valorar el tiempo real de que ustedes entregaron la tarea, las características de la tarea, la presentación, y háganle presentación porque a veces hay unas tareas ahí que no les hacen presentación. Así que, bueno, creo que ha sido un placer otra vez tenerlos de nuevo. Algunas muchachas creo que no sé si ya me conocen o ya pues estamos ahí en sintonía. Cualquier cosa, pues yo estoy llegando los martes y los jueves por alguna consulta que ustedes tengan personalmente respecto a la clase y me la hacen saber allí en la universidad, no hay problema por eso. Yo estoy llegando los martes de 9 a 12 y los jueves de 9 a 11 estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan y gracias por haberse conectado el día de hoy
y los veo en la próxima semana, si Dios quiere y nos presta vida. Pasen buenas noches, cuídense. Me mandaron la toma. Sí, aquí está.